estamos tempranito esta mañana, vamos a seguir hablando y abordando este tema, este conflicto entre Israel y la facción extremista Hamas, que está ubicada justamente en territorio palestino en la Franja de Gaza. Pero tenemos que hacer historia, tenemos que hacer memoria, y nuestro profesor Víctor Hugo García nos acompaña justamente para aquello y hablar del tema que dejamos pendiente la última vez, esta resolución 181. Profe, ¿cómo está? ¡Feliz día! Muchas gracias, muy bien. Un saludo para todos los telespectadores, siempre muy grato de poder conversar en Canal Regional. Por supuesto, profe, para nosotros es un honor también contar con usted porque nos permite entender justamente todos estos conflictos geopolíticos que no datan del día sábado que ocurrió, ¿cierto?, este ataque por parte de Hamas a territorio israelí, sino que parte muchísimo tiempo antes. Hemos podido hablar un poco acerca de lo que pasó con los éxodos, por ejemplo, de palestinos en distintos puntos de la historia, pero particularmente este que tiene que ver con el territorio de Israel y Palestina, evidentemente es lo que nos trae a colación esta conversación y este mapa. Sí, pues este es el mapa, mira, de contexto. El área en cuestión es lo que está aquí en rojito, ¿no es cierto? Que hoy es el Estado de Israel y al interior de ese Estado hay dos territorios, uno aquí en el sur y otro aquí en el centro, en donde básicamente se localiza la población palestina. Dos pueblos que evidentemente han pugnado históricamente, como tú dices, esto incluso es casi bíblico, pero los antecedentes inmediatos, los antecedentes actuales que nos permiten tener un poco más de claridad respecto a lo que está ocurriendo es del año 47, como tú señalabas, la partición del territorio. Son dos pueblos que se disputan el 100% de un mismo territorio. Eso ¿ya? Es el resumen. Esa es la base del tema, digamos. ¿Quién dicta la resolución 181 y bajo qué parámetros se hace? Bueno, mira, este es el contexto del inicio de la Guerra Fría. Estamos en el año 46-47, la resolución 181 del año 47, y partió ese territorio, ¿no es cierto? Creó dos estados, un estado palestino y un estado para los judíos, el Estado de Israel. La zona de Jerusalén quedó como un área internacional, ninguno de los dos sectores lo iba a administrar. Por distintas razones bélicas, de inmediato Israel declara su independencia, los árabes le declaran la guerra, los derrota y consolida su Estado. Pero el Estado palestino no se concreta, no se logra. Y paulatinamente el Estado de Israel fue absorbiendo territorios que la ONU le había asignado al Estado palestino, hasta llegar a la situación actual, que es la Franja de Gaza. Si podemos pasar al mapa siguiente, lo podríamos apreciar con mayor claridad. Este es el mapa de la partición, Camila, ¿ya? Y telespectadores. En café está el territorio que se le asignó a los palestinos y en verde lo que se le asignó a Israel, a los judíos. ¿Esto fue cómo quedó el territorio luego del decreto 181? De la resolución, correcto, sí. 181. Y paulatinamente Israel, por ejemplo, absorbió todo esto por los conflictos, restringió la franja acá, que prácticamente hoy es eso, y esto también lo fue avanzando Israel y absorbió el norte. Ya, y esto es importante, profe, yo creo destacarlo, porque la resolución 181 deja el territorio más o menos 50 y 50. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Aquí todo lo que es como este color cafecito claro, ¿cierto?, para los palestinos, lo que es celeste para judíos, para el pueblo de Israel. Correcto. ¿No? Ahora, la franja... y aquí mira, Israel, para ninguno de los dos, internacional, perdón. Jerusalén está en blanco porque no es de ninguno de los dos. Ahora, claro, la Franja de Gaza, nosotros lo conversábamos la última vez, actualmente el territorio que es palestino de la Franja de Gaza es desde aquí a Dichato. Prácticamente. O sea... Con un ancho promedio de 8 o 9 kilómetros. Claro. Bastante distinto y distante de cómo había quedado en un principio. Correcto. Es por eso entonces que nosotros escuchamos que la comunidad palestina, tanto en Gaza, en Cisjordania, pero en el resto del mundo, como aquí en Chile, hablan del pueblo israelí como un pueblo usurpador, como un pueblo ocupante de territorio palestino. Si no atenemos, ¿no es cierto?, a lo estrictamente jurídico y lo que resuelve la ONU, evidentemente que no está dada la situación del 47. Israel ha avanzado sistemáticamente. También hay que decir, esto es muy complejo de repente de explicar, porque el tema va y viene. Evidentemente a Israel le declararon guerras, avanzaron sobre él, perdieron los árabes
e Israel aprovechó de avanzar en territorios, ¿ya? No se quedó con lo que había antes de esos conflictos, sino que avanzó la más. guerra fue modelando esto. Okay. Y hay guerra el 49, el 56, el 73, y después vienen las rebeliones palestinas, el 2014 la más seria, desde Hamas, desde Gaza, con el grupo Hamas, y lo que estamos presenciando hoy. ¿Ya? Perfecto. Así entonces queda luego de la resolución 181. Correcto. Pero esto ha cambiado en el tiempo. No sé si tenemos otro mapa para compartir, sí, para poder avanzar justamente en esto y entender, porque claro, usted hablaba perdón, ahí tienes la franja de Gaza tal como está hoy. Al día de hoy. Correcto. Se habla de 4 guerras grandes, ¿cierto? El 2021 data la última guerra, ¿no?, entre Hamas y Israel. Claro, este grupo, ¿no es cierto?, y el Estado de Israel, no todos los palestinos. No todos los palestinos. Ahora podríamos estar hablando evidentemente de la quinta. Sí, si lo tomamos, ¿no es cierto?, con ese criterio, correcto. El 2014 hubo un enfrentamiento muy fuerte que allí la peor parte se la llevó Hamas. Ellos han atacado ahora. Un ataque bastante fulminante, e Israel en este minuto está ejerciendo la respuesta. Por lo tanto, si nos vamos a este mapa, fíjate que hay una línea, Wadi, llaman los árabes a los riachuelos que están secos prácticamente. Israel ha establecido que para ejercer su respuesta militar va a actuar en todo este sector de la Franja de Gaza, el sector norte, hasta el Wadi Gaza. Y le ha pedido a la población que salga de ahí, sí, porque ellos van a bombardear y lo más probable es que intervengan militarmente para tratar de neutralizar estratégicamente al grupo Hamas. ¿Qué significa eso? Destruirle instalaciones, ¿no es cierto?, donde ellos funcionan, destruir su capacidad de artillería y particularmente destruir túneles, redes de túneles que se han construido por años y que son claves en el accionar militar del grupo Hamas. Y es lo que mencionan justamente como crítica, si se quiere, al sistema de inteligencia del ejército israelí, que al parecer estaba muy preparado, y lo hemos visto con la cúpula de hierro, ¿cierto?, para antimisiles, ¿verdad?, para una guerra muy tecnológica. Pero desde Gaza, este grupo extremista Hamas evidentemente no ha tenido acceso, si se quiere, a toda esta tecnología de guerra, y han ocupado algunos métodos que estaban, como que pensaron fuera de la caja, si se quiere, ¿no?, con estos parapentes, ¿cierto?, con los túneles, un trabajo más, no sé, casi artesanal, si se quiere, para poder llegar al territorio israelí. Mira, esto es lo que, aquí hay dos componentes claves. Uno es el tema de la guerra asimétrica, cuando uno pareciera muy inferior al otro. Ya lo estábamos viendo en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, ¿ya? Pero aquí evidentemente queda muy en evidencia que de repente no basta con toda esta tecnología. Tú ves lo que ocurrió en el 2001 en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con el ataque a las Torres Gemelas. Entonces aquí evidentemente hay una creatividad desde el punto de vista del grupo Hamas. Pero, y esto lo digo también con mucha seriedad, no hay fundamentos. También algunos periodistas, analistas lanzan la idea de que probablemente Israel sabía de esto y en alguna medida dejó hacer. Insisto, esto solo es una suposición, no hay antecedentes fidedignos como para afirmarlo. Pero ¿tiene asidero una afirmación como esa, profe? ¿Por qué se lo pregunto? Y este fin de semana pudimos leer, por lo menos desde Chile, la columna de opinión de un periodista, lo vamos a citar porque es Daniel Matamala, que da cuenta de aquel esfuerzo que se hizo, o un casi acuerdo entre el pueblo israelí y los palestinos el año 95, con el gobierno previo al de Netanyahu. Preguntarle justamente por eso, porque en algún momento se pensó en firmar un acuerdo de paz entre ambos pueblos que no prosperó, y no prosperó ¿por qué? Desde Israel surgieron fuerzas extremistas, ¿cierto?, que no quisieron firmar ese acuerdo. Desde Palestina, por supuesto, también vemos al grupo Hamas al día de hoy todavía operando. ¿Por qué uno podría pensar que este conflicto tan complejo, que ya ha cobrado cerca de 4.000 vidas, tanto en territorio palestino como israelí, estamos sumando aquí la cantidad de muertes, podría ser perpetuado o podría haber intereses de que esto continúe?
Mira, el acuerdo al que tú aludes es el acuerdo de Oslo del 93, que se materializó en un nuevo avance el año 95. El dato es 1993, acuerdos de Oslo, mediación de Estados Unidos, mediación del presidente Clinton, que se llegó a un acuerdo histórico en virtud del cual los palestinos iban a tener autonomía en Gaza y Cisjordania, las dos zonas que tienen en este minuto, con evidentemente la intencionalidad de en un futuro cercano crear un Estado palestino. Por lo tanto, se le iban a entregar en administración algunas actividades propias de un Estado, pero Israel iba a conservar evidentemente los temas de seguridad, relaciones exteriores, lo macro. Pero esto evidentemente molestó a sectores radicalizados de los dos bandos, de Israel y de los palestinos. Y no es menor que uno de los principales artífices de este acuerdo, que es Yitzhak Rabin, es asesinado posteriormente, ¿ya? Entonces, hay grupos radicalizados al interior que no quieren entendimiento porque buscan el logro máximo. Es decir, esto es Israel y me quedo con todo, o esto es Palestina y me quedo con todo. Por lo tanto, complica mucho al punto de que los palestinos se dividieron. En Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina, que acaba de señalar que lo que hizo Hamas no los representa, imagínate, y acá en Gaza está, aquí en este mapa, ¿no es cierto?, si lo podemos ver, esto es Cisjordania, esto es Gaza. Aquí está concentrada la población palestina. Aquí debiera crearse un Estado palestino. Imagínate, separados los territorios. Por colocar un ejemplo, una situación que podemos conversar en otro minuto. Aquí gobierna la Autoridad Nacional Palestina, la autoridad que internacionalmente es reconocida. El grupo Hamas desde la década del 2000 controla esto y tiene un control férreo del sector. Y desde ahí desarrolla incursiones militares sobre Israel. Y este grupo evidentemente recibe apoyo de otros estados regionales, particularmente Irán, que es acérrimo adversario de Israel, acérrimo adversario de Estados Unidos, y entras a complicar el cuadro. Sí. Vuelvo y le pregunto entonces, profesor, ¿tiene asidero una afirmación como esa señalar que a lo mejor Israel sabía de este ataque que venía y lo dejó ocurrir? Mira, yo evidentemente no puedo arriesgar una opinión así 100%, pero es evidente que una inteligencia tan hábil como la israelí, los servicios de inteligencia, sus sistemas de información, el seguimiento que se hace de las actividades del grupo Hamas, evidentemente hacen pensar de que cómo es posible que no supieran de un ataque de esta envergadura. Pero para matizar el tema, yo creo que hay de los dos elementos. Para matizar el tema, yo creo que hubo un exceso de confianza, tal como Estados Unidos a principios del 2000, 2001, a mí no me tocan, yo soy la superpotencia, pero le lanzaron un ataque no tradicional. Entonces se confió demasiado en Israel, confía demasiado en sus capacidades, siempre había salido triunfante, salvo el 73, en su superioridad tecnológica militar, la cantidad de armas que posee. Hemos visto ahora actuando un escudo con láser, un escudo antimisiles con láser. Entonces yo creo que hay de las dos cosas. Y que si sabían esto, pensaron que iba a ser un ataque localizado, sin gran profundidad, y que iban a aplastar de inmediato. Profe, si se respetaran todos los acuerdos que al día de hoy existen, tratados que se han firmado, resoluciones, ¿cierto? Sí, sí. Determinaciones por parte de organismos internacionales, ¿cómo sería la situación actual del territorio palestino y el territorio israelí? Mira, lo complejo en este minuto es que aquí en Gaza tienes claramente población palestina, son más de 2 millones de habitantes. Israel salió de allí el 2005 y le pidió a sus ciudadanos que salgan, ¿ya? Distinto a Cisjordania, porque sistemáticamente Israel aquí fue creando colonias, asentamientos judíos. Algo que intentó hacer también en Gaza. Correcto, esos son los que retiró el 2005. Sí. ¿Ya? Entonces, si tú revisas esto en un microscopio, por colocar una situación, ¿no es cierto?, más científica, biológica, verías lleno de puntitos esto, que son los asentamientos
israelíes. Claro. Eso complica cualquier solución en este minuto y fue pensado estratégicamente, fue pensado derechamente para impedir que se concrete una homogeneidad palestina y que se concrete un asentamiento allí netamente palestino. Entonces, ¿cómo podrías tú concretar la creación de un Estado aquí con toda esa cantidad de población judía, con toda esa cantidad de asentamientos, con áreas que incluso Israel ha construido un muro y tiene sectores rodeados por muros, que hay que decirlo también, ¿ya? Por protección, pero también si uno no sabe de estos temas, lo ve desde afuera, chuta, qué bárbaro, encerrando a la gente, construyendo muros. Entonces, tienes esos inconvenientes y el otro. Si llegas a crear un Estado con estos dos territorios, ¿cómo conectas? Claro. Que es aproximadamente, ¿no es Sería cierto? partir el territorio israelí. Claro, 32 kilómetros, una carretera, no sé, de uso propio, pero Israel la cortaría cuando quisiera, un túnel, pero sabiendo la experiencia de Hamas, Israel jamás va a acceder a eso. Es una complicación muy grande. Y al parecer Israel, en este minuto, aprovechando este ataque, está tratando de dar un nuevo paso y probablemente ocupe el sector norte de Gaza y en una de esas permanece allí y neutraliza definitivamente esto. Y empieza a dictar las condiciones en que se podría dar una mayor autonomía palestina. ¿Qué es lo que viene ahora, profesor? Porque estamos todavía en medio de este conflicto. No ha cesado el lanzamiento de misiles, no ha cesado el enfrentamiento en tierra. Ya se ha solicitado, ¿cierto?, el traslado de palestinos desde el norte de Gaza hacia el sur. Correcto. ¿Qué es lo que podría pasar eventualmente de aquí en adelante? También pensando en las determinaciones que tomen organismos internacionales como la ONU, por ejemplo. Mira, en este momento estamos en el pic de la respuesta militar, el derecho a respuesta, ¿no es cierto? Si uno se pone en frío, el accionar sanguinario del grupo Hamas, evidentemente que generó simpatías como para una respuesta, pero tienes que medir muy bien eso. Entonces, en este minuto, lo que estamos a la espera, y esto puede parecer muy frío, pero es así, es la intervención de Israel en Gaza. Está bombardeando, está tratando de neutralizar al grupo Hamas lo más posible, destruyendo instalaciones, eliminando líderes, destruyendo túneles, cosa de que al ingresar no sea tan alto el precio que tú vas a pagar. Eso es lo que tiene en tensión a la región y al mundo, y evidentemente que en los próximos días debiera ocurrir eso. O sea, más violencia. Sí, eso es lamentable, profe. Yo me acabo de salir del plano, les ofrezco disculpas porque estamos llegando al final de esta conversación con el profesor Víctor Hugo García, que nos acompaña siempre para hacer este análisis internacional. Pero ya que hemos cerrado este tema, profe, vamos a cambiar de tono también para felicitarlo en su día, el feliz día del profesor. Para usted, en nombre de todo el equipo de Matinal Nuestra Casa, profe, y un engañito para que disfrute este día. Como siempre, muy amoroso, así que 1.000.000 de gracias. Gracias a usted, profesora. Y de verdad, también como exalumna suya, se lo digo, tremendo profe, un lujo haberlo tenido como profesor. Muchas gracias, agradecido corazón y también tremendo estudiante. Nos vemos en la próxima, profe. Aquí de todas maneras. El azuquita. Y nos veremos en una próxima oportunidad para seguir ahondando en estas y otras materias internacionales. Son las 10 de la mañana con 1 minuto, nos vamos a separar cortito en una pausa comercial y a la vuelta tenemos más para ustedes, no se vayan.